Bueno, es un gusto saludarles. Mi nombre es Laura León. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Policiales en la UNED desde hace aproximadamente 2 años. En este momento voy a llevar a cabo la exposición de la materia de Criminalística 2, donde vamos a ver los siguientes temas: fundamentos de la falsedad documental, la grafoscopía y análisis de escritura, la documentoscopía y metodología en el análisis para ese tipo de estudio, y además también la seguridad documental y los métodos de falsificación que existen. Para dar inicio, vamos a hablar un poco acerca de qué es la falsedad documental. En este caso, podemos entenderlo como un delito que consiste en cualquier forma de alteración, modificación o creación incluso de un documento con el propósito de inducir a que otras personas erren en este documento. Existen varios tipos, por ejemplo, los que mencionamos acá en la presentación. Está la falsedad material, ¿verdad? Que es donde el engaño proviene de una intervención material en el objeto, documento destinado, ya sea creando uno completamente o parcialmente nuevo, que sea falso, y alterando pues también uno que sea real. También está la falsedad ideológica, que es donde se hacen constar declaraciones falsas concerniente pues a un hecho en el que el documento debe probar y que pueda resultar en prejuicio, es decir, en una redacción de un documento, haciendo constar declaraciones distintas a las reales. También está la falsedad documental inocua. Se entiende como este tipo de falsedad, a la que es completa idoneidad de agresión para los intereses probatorios. Vamos a explicar un poco cuál es la diferencia entre la falsedad material y la falsedad ideológica. Por ejemplo, en cuanto a la falsedad material, hablamos de documentación, ¿verdad? Es cualquier tipo de creación o alteración de un documento, ¿verdad? De la manera en que se haga pasar por uno verdadero, que no lo es. También implica pues una intervención material en el objeto, ya sea creando un documento total o parcialmente falso o alterando también uno verdadero. Algunos ejemplos de este tipo de falsedad incluye lo que es la creación de documentos, alteración de un documento verdadero o la adición de declaraciones que no debían de existir. Por otro lado, con la falsedad ideológica, vamos a entenderlo como esa inserción de declaraciones falsas en un documento en su forma externa que parece verse como verdadero. No se altera muchas veces la materialidad del documento, sino realmente su contenido, haciendo constar hechos o declaraciones que no se produjeron. Por ejemplo, acá en la falsedad ideológica, en cuanto puede ser la redacción de un documento, haciendo constar pues declaraciones distintas a las reales que han sucedido también. Por otro lado, vamos a hablar un poco de la grafoscopía. La grafoscopía, para entenderlo, pues es eso que estudia o analiza la escritura, la manuscrita por completo, ¿verdad? Con el objeto de verificar la autenticidad o la falsedad de estos. Mayoritariamente, pues se puede utilizar sí para la verificación de firmas y documentos. Permite detectar lo que son alteraciones, manipulaciones o incluso falsificaciones de estos. Se usa muchas veces pues en ámbitos criminológicos, en ámbitos legales y también en ámbitos bancarios, porque pues va un poco relacionado con el tema legal a la hora de presentación de documentos. Hay algunos elementos básicos en la escritura. Esto lleva como un análisis completo cuando vamos a validar la escritura manuscrita que veíamos ahorita. Se realiza por completo un análisis grafoscópico que incluye elementos como los siguientes, es decir, en las letras, en las palabras que vienen en el contenido del documento, se valida incluso la textura, la forma de cómo escriben para validar si es realmente real lo que se está validando en este análisis grafoscópico. Se toman en cuenta elementos como la altura, el tamaño de la letra, si es grande, pequeña, mediano o sobrealzado, la anchura también, si es apretada o si es inflada, si es extensa o es un poco movida también la letra a la hora de validar el documento, el orden que tiene,
va a validarse también lo que es la disposición de la letra, si es un poco más hacia el margen superior, al inferior, al derecho o al izquierdo. La inclinación a la hora de la escritura de las letras, si es inclinada un poco hacia la derecha, si está vertical hacia la derecha o invertida, si es variable o desigual a la hora de ver las letras por completo en todo el texto. La continuidad también, ¿verdad? Lo que es la cohesión, si está alineada, si las letras están agrupadas, si más bien están desalineadas o hay regularidad a la hora de la escritura. Esta regularidad consiste justamente en esa escritura, si es irregular, constante, inconstante a la hora de escribir palabras, y la velocidad, porque muchas veces pasa que cuando se ve que la letra está escrita de manera muy lenta, es posible que estén tratando de falsificar una firma, por ejemplo. Entonces se valida esa velocidad a la hora de determinar cómo están escribiendo, si es lenta, si es pausada, si es rápida, si es acelerada, si es precipitada o irregular. ¿Por qué pongo el ejemplo de la firma? Bueno, porque normalmente cuando nosotros hacemos un trámite bancario, por ejemplo, vamos y firmamos en automático, ¿verdad? Como por default. Entonces, si alguien intenta falsificar nuestra firma, pues no va a tener la misma agilidad o rapidez a la hora de firmar como nosotros, sino que tal vez va a intentar ir un poco más lento, se va a ver un poquito más movida la línea o se va a ver un poco insegura, como que se mueve más. Entonces, todo ese tipo de cosas son este estudio grafoscópico que se ven a la hora de los elementos básicos de la escritura. Por otro lado, también existen gestos tipo derivados de la curva, que los vamos a ver uno a uno con ejemplos, para identificar este tipo de movimientos o este tipo de escritura en los documentos. Por ejemplo, se validan el gesto tipo arco, que son las letras o partes de las letras un poco en forma de arco o de bóveda. Se presentan pues más o menos en la zona inicial o en la zona superior o mediana, que es como las letras que estamos viendo ahí en las flechitas que vienen acá. Luego está la bucle, que es una tendencia a formar ojos o bucles en las letras o en parte de ellas, tal vez no completamente en todas. Aquí vemos un ejemplo también a la hora de hacer como ese ganchito en las letras que señalamos aquí en rojo. Por otro lado está la guirnalda. Ese es un movimiento como el arco, pero formado hacia arriba, más bien, con una preferencia en la zona inicial y final o en las barras de las T, por ejemplo. Aquí vemos ese ejemplo de letritas blancas en el fondo negro, que son de guirnalda, un gesto tipo de guirnalda. La espiral es todo ese movimiento envolvente que se instala con preferencias en las mayúsculas o en los trazos iniciales y finales, en la letra C o en alguna letra de zona mediana. También están los inflamientos. Esta es una tendencia que tienen algunas letras mayúsculas a tomar un volumen pues más exagerado, como vemos en el ejemplo de ahí. Normalmente a la hora de iniciar las palabras ponen una letra totalmente exagerada al tamaño de las demás. Y es como les digo, en la zona inicial, en las letras de óvalos y también en bucle. Luego está el lazo, que pues repite el bucle, pero como una forma de lazo, como se llama totalmente. Es decir, que es un bucle dentro de otro, prácticamente. Aquí más o menos vemos que es como un lacito, dos lacitos en una misma letra. Y el último ejemplo de los gestos tipo derivados de la curva está el nudo, que parece un pequeño lazo o un movimiento de retorno al punto de partida, y es más frecuente como en óvalos o en letras circulares, la A, la O, la D o la G, ¿verdad? Como lo vemos normalmente en este ejemplo que viene ahí. Ahora veamos los gestos tipo derivados del ángulo más bien. El primero que veremos es la masa, que es como el movimiento caracterizado como por un aumento agresivo en la presión. Se tiene como en el último tramo o el trazo de forma abrupta, cargado como de una energía más grande. Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita de las firmas. Cuando firmamos a veces en la última línea o el trazo de nuestra firma puede que haya un movimiento como este, ¿verdad? Luego están los triángulos, que son esos, pues sí, movimientos triangulares en AMPA y gambas, que son como el ejemplo que vemos acá, que se ven algunas letras más triangulares o más definidas en líneas rectas. Luego está el golpe de sable, que es un golpe seco o anguloso,
comúnmente en las barras T y parte inferior de las gambas, que son las que vemos ahí, que se hace como parecido a un triángulo, pero es como con rapidez y se forma la letra T, por ejemplo, acá. El golpe de látigo, forma primero pues como un lazo y luego al proyectarse como una forma impulsiva a cualquier dirección. También ocurre pues con las firmas. Y por último está el gancho de arpón, que es este movimiento anguloso con preferencias en los finales de las letras o palabras con las T, como un final, como un ganchito. Ahora bien, con respecto a esto que estamos viendo, vamos a ver un poco la documentoscopía y metodología de este análisis. Existen algunos documentos que se pueden falsificar. Entonces, en la documentoscopía se intenta validar estos documentos que normalmente mantienen alteraciones. Sucede comúnmente, bueno, con documentos de identidad para falsificar la identidad de una persona, pasaportes, cédulas de identidad, licencias, con manipulaciones pues muy comunes como la sustitución de fotografía o modificación en fechas de nacimiento. También están pues documentos confeccionados por procedimientos mecánicos, que son ya como las máquinas de escribir o las impresoras, cualquier procedimiento gráfico que venga en el documento. Todas estas pericias se enfrentan pues dificultades debido al avance pues tecnológico que existe. Y pues por otro lado también, esto es como más común, los documentos como billetes de banco, tarjetas de crédito, permisos de conducir, lotería, tarjetas de transporte público, ya toda la documentación que se usa como para tramitología. Dentro también de este tipo de documentos y toda la falsificación o alteración que se pueda dar, podemos también tomar muchas medidas de seguridad para evitar. Estas son como las más comunes y las utilizadas, ¿verdad?, en temas, como les decía antes, criminológicos, bancarios y legales. Hay una pues amplia gama pues de generalidades, por supuesto, para la protección de documentos de valor o en papel, impresión, científicas, etcétera, que utilizan soportes, por ejemplo, los plásticos o las marcas de agua que comúnmente se ven en certificaciones legales, las tintas de bolígrafo, la rotulación, las de impresora, las tintas de los sellos de seguridad magnética, como los se investigan bajo exámenes ópticos para determinar la veracidad de la tinta, porque no es lo mismo tal vez tener un documento en papel con un sello impregnado con una tinta recién puesto sobre el documento que una fotocopia, que tal vez eso nos va a generar más duda de si es un documento real o no, porque no estamos viendo como la tinta impregnada en ese documento. Y también están pues los sistemas de impresión, que es la calcografía, que son como marcas de agua, los hilos de seguridad, fibras fluorescentes, y comúnmente esto se valía con máquinas de luz ultravioleta, como con los billetes, o esta imagen que estamos viendo en la presentación, que cuando se coloca una luz ultravioleta se ven las características de seguridad de este tipo de documento que tenemos. Estos son algunos ejemplos de esas medidas que les comentaba. Ahí donde se ve tal vez como un nido, un pájaro, es un billete, ¿verdad? Que a la hora de ponerlo contra la luz ultravioleta se valían esos métodos de seguridad con tintas o con hilos de seguridad. Luego el de abajo, que vemos son como sellos con tinta en los pasaportes. También ahí se pueden validar con luz ultravioleta. Y la de la derecha son marcas de agua, ¿verdad?, que se impregnan en documentación, y eso pues les da mayor validez. ¿Cómo normalmente pues se detectan las falsificaciones? Como lo veíamos en la filmina anterior, se pueden observar con rayos ultravioleta. Todas estas radiaciones detectan pues esos restos químicos y en ocasiones revelan pues ese texto primitivo con el que se crearon o no. ¿Qué pasa con los billetes? Que es lo más común, ¿verdad? Por eso tal vez en los bancos, que es donde se recibe más efectivo, existen estas maquinitas donde cuando hay duda se incluyen ahí, y pues demás características que tienen los billetes para métodos de validación de seguridad. El método
para detectar el raspado, porque el raspado normalmente es cuando hay un documento de identidad, por ejemplo, entonces lo que hacen es rasparlo, eliminan la fotografía y tal vez le imprimen una encima para una falsificación de identidad, por ejemplo. Entonces, para detectar este tipo de raspado es observar pues ese documento con iluminación diascópica, con lo que se podrá verificar el grosor del papel o del documento en la zona raspada, que da como mayor cantidad de luz a la hora de ponerle este tipo de iluminación. También la observación con el microscopio de tonalidades de las tintas, ¿verdad? Es como una lupita que se ve más cerca para ver los indicios de borrado o exámenes de radiaciones infrarrojas para detectar pues cualquier falsificación que se haya realizado. Y pues también lo que veíamos anteriormente con la grafoscopía, para analizar esa comparación de distribución entre los espacios de letras, entre las palabras, el renglón, que comúnmente pues se usa para validar firmas, ¿verdad? De que realmente la persona que firmó eso es la persona dueña de la firma. Les adjunto también las referencias de los documentos donde se extrajo toda la información que anteriormente expuse. Muchísimas gracias a todos por su atención.